20 minutos música chilena, tal como te lo decíamos. Un grande Alex Anbanter, que venga. Traigámoslo, por favor. Que venga al Día Global. Me encanta. Listo, producción, inmediatamente toma nota. Listo, ya, agendado. Oye, lo que tenemos que conversar ahora es sobre un libro que tengo en mis manos, un nuevo libro, ya está en todas las librerías, porque tenemos que conversar de la menopausia. Hay ciertos temas que son tabú, pero ya no más en la sociedad. Y esto hay que hablarlo no solo entre mujeres, ¿cierto? Hay que hablarlo con los hombres, hay que hablarlo no solo en el momento de la menopausia, sino que tiene que ser una conversación transversal. Meno es más, así se llama este libro, por una menopausia informada y acompañada de Viviana González, Paula Olmedo y Nicoleta Pranzini, que la tenemos aquí. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Grupo Recrea Chile y también autora de Meno es más. ¿Cómo estás, Nicoleta? Hola, muy buen día. Buen viernes. Sí. Oye, es que ayer tuvimos nuestra presentación del libro. Ajá. Y terminamos tarde, entonces estamos muy contentas, muy emocionadas. Estaba lleno de gente el lugar. Bueno. Y sentir ese cariño deja un poco aturdida, así que estamos bien. Qué bueno, y además qué interesante además es que gira en torno a un libro, porque está lleno de información que es digital y todo, pero en el fondo el lanzamiento de un libro que se hace cargo del tema también tiene un valor específico que es diferente. Absolutamente, porque trasciende el libro, tú lo puedes prestar también, lo lees, lo puedes marcar, claro. Exactamente. Entonces, claro, hoy día tener un libro se ha convertido, puede parecer algo vintage, pero de verdad es maravilloso poder plasmar esto, que nace como un podcast. Nosotros empezamos haciendo un podcast hace un año aproximadamente. Las tres autoras, perfecto. Y tuvimos tanto éxito con este podcast, fue tan bien recibido que nos llamaron de Editorial Planeta y nos dijeron, oye, ¿les gustaría hacer un libro? Y nosotros, bueno, claro, ¿por qué no? Y ahí está el libro. O sea, lo que ha pasado en este año, empezamos el 1 de junio con el podcast y estamos a 24 de mayo y podcast y libro. Entonces estamos súper contentos de poder poner este tema en todas partes, arriba de la mesa, arriba, encima, por todas partes. Es importante hablar de... Bueno, partamos de la base para tener ahí un lineamiento sobre la conversación misma. Más que qué es la menopausia, porque quizá ahí podemos entrar en un concepto más médico. ¿A qué nos referimos con el concepto de la menopausia, a grandes rasgos? ¿Cómo ustedes también lo catalogan? Porque pueden haber generaciones bastante jóvenes que nos estén escuchando ahora que nunca en su vida han hablado de menopausia. Mira, la menopausia es un día de tu vida, es como la menarquia, es un hito. La menarquia es cuando te llega la regla. Y esto es cuando ya no más tienes regla. Ajá. Entonces, el proceso completo se llama climaterio y que dura aproximadamente 30 años de tu vida. Y parte aproximadamente a los 40, 45 años. Y ahí cuenta 30 años. Toda la parte anterior se llama perimenopausia, después está el hito y después está la posmenopausia. ¿Por qué explico esto? Porque claro, se habla de menopausia en general porque es lo más habitual. Nadie conoce incluso lo que tú decías, perimenopausia. Y si hay personas jóvenes escuchando, contarles que es importante que se informen ya, porque nosotras empezamos a investigar sobre esto, sobre la marcha. Entonces, claramente, eso tienen una ventaja ustedes que son más jóvenes, porque aquí les estamos entregando la información para que la vivan acompañada, porque a veces este periodo puede ser muy difícil. Y es importante tener la información para que el tránsito por el climaterio sea pensando en la calidad de vida y en el bienestar que vamos a tener los próximos 30 años. Y más normalizado también. Y más normalizado. En general no se habla de menopausia. Hoy día nosotros estamos hablando de menopausia. Ni de menstruación tampoco. Menstruación, claro, se habla un poco más en el colegio, se habla un poco más. Pero la publicidad quizás también incluso. Por la publicidad. Pero hoy día lo más cercano y que ni siquiera están es como el tema de la incontinencia. También, un tema tabú por muchos años. Un tema tabú que va un poco asociado también a la menopausia, porque hay problemas en el sistema genitourinario. Entonces, hay tantas partes,
lugares donde a uno le afecta emocionalmente, físicamente, genitourinariamente. Entonces es importante, es mucho de lo cual se habla muy poco, y hoy día nosotros queremos movilizar y que se empiece a hablar en la radio, en los colegios. En el colegio a ti te enseñaron Esto sobre estaba la menopausia. pensando que yo fui a un colegio de mujeres. ¿Ya? No, No. nunca lo hablamos. O sea, sí, era mucho más normal, por ejemplo, no era tan secreto el tema de, oye, ¿tienes una toallita higiénica? Como, Claro. ya era un poquito más abierto porque era entre puras mujeres. Pero así como hablarlo y además menos eso no de es menopausia. además eso no es menopausia. Sí, No. lo que pasa además, y aquí desde el rol del hombre, porque había un cambio que es social también, que es súper importante, entre muchos cambios que ha habido en la sociedad. Este es uno porque también era como un instrumento de machismo. Uno cuando lo escuchaba, la menopausia en general, en los medios, era como en los humoristas, ¿cachai? Cuando habláis así como de, no, que era como la vieja menopausia, que Exacto. era peyorativo. Es aún peyorativo. Pero es aún peyorativo, como tú Sí. dices, pero se ha ido avanzando, hay más información. De hecho, estamos celebrando ahora que ustedes han publicado un libro, de que hay un podcast. Es un poco más tema. Yo también creo que la sociedad está más abierta Sí. a hablar de estas cosas y no caer así como en el facilismo de antes. Claro, y hay dos conceptos importantes ahí. Uno es el viejismo. Cuando uno envejece, te discriminan, y eso no debería pasar. Eso es el edadismo también. Entonces, ahí se junta el vieja menopáusica. ¿Por qué ser vieja tiene que ser algo malo? ¿Y por qué pasar por la menopausia, el Algo climaterio, problemático. tiene que ser algo problemático? Entonces, claro, hay una desinformación y una ignorancia tremenda. En el colegio tú no estudiaste nada, yo tampoco. No, soy más antigua. no, imagínate, Tú mujer. menos. No. Entonces, si empezamos desde ahí, por lo menos empezamos a normalizar hablar de esto, hablar con nuestra pareja, hablar con nuestras amigas. Tú trabajas con ella, cuando en algún momento a ella le toque, si tú sabes de qué se trata, a tu madre, a tu amiga, es importante porque nos pasan cosas y son inevitables, y a todas nos va a pasar. Entonces tampoco sirve hacerse la lesa. Claro. De todas maneras. Y aquí dentro de este libro, Menos es Más, ya está en las librerías, como lo decíamos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se va dividiendo. Aquí salen algunas cosas que pasan o que pueden llegar a pasar, porque la menopausia, como los diferentes procesos femeninos, digamos, como que depende de cada persona un poquito. Sí. Hay gente que le pasan más cosas, o sea, cada una de estas condiciones depende de la persona. Aquí, por ejemplo, estoy viendo cambios en la frecuencia urinaria. Ujú. Estreñimiento, disminución del deseo sexual. Sí. Mira, Tocan esas temáticas. todas las menopausias son distintas. Ajá. Nosotros somos 3 que escribimos el libro, y cada una tuvimos síntomas y hemos tenido afrontamientos a la menopausia distintos, diferentes. Entonces, cada menopausia es distinta, pero todas las menopausias deben ser atendidas. Ahí nosotros tenemos 36 síntomas, pero son más de 100. Wow. Entonces, en general se habla de los bochornos, pero no todas las mujeres tenemos bochornos. Claro, ¿no? Uno de los síntomas más habituales que dicen los doctores y las doctoras es los problemas articulares. Y en general, si a ti te duelen los huesos, ¿dónde vas a ir? Al traumatólogo. Claro, no, al ginecólogo. No al ginecólogo. No. Y ahí también hay una cosa importante, que todos los profesionales y las profesionales de ginecología, no todos y todas saben de menopausia. Claro, hay algunos que especifican. Porque en no eso. es una especialidad la menopausia. Entonces, lo que nosotros les pedimos a todas las profesionales y profesionales, que si su paciente está sobre 45 años y no es su especialidad, que derive y diga a un especialista. A un especialista. Hay gente súper bien preparada. Entonces, Sí, qué es difícil. importante también estar alerta. Si tú tienes 45 años, sobre 45 años, y tienes sequedad en los ojos, por ejemplo, Puede o ser quedémonos difícil. solo con el tema articular. Si el traumatólogo te pregunta la edad y tienes más de 40, 45 años, podría intuir. El cardiólogo, porque también nos empezamos con palpitaciones. Entonces, es importante este libro, que lo compartan, que lo compren, que lo lean, porque hay muchas cosas que asociamos y pensamos que no es de la menopausia, porque siempre se nos ha dicho que es
bochornos. Sí, sí. ¿Y qué pasa si no tienes bochorno? Claro. ¿No tienes menopausia? De todas maneras, bueno, es que sí, es una conversación ahí que tenemos que tener a nivel social y que como tú decías, tiene que ser con nuestras parejas, que tiene que ser pocas veces, bueno, Rodri es papá de una hija chiquitita, pero esta nueva generación de papás también puede hablar esas cosas con sus hijas, porque también a lo que nosotros nos pasaba era la menarquia, como tú dices, es que era con la mamá y algo muy secreto. Yo me acuerdo que en mi época incluso algunas como que celebraban la primera regla, como cosas que también tienen que ver con las familias, con la sociedad, y se va acallando eso a medida que va pasando el tiempo. Todo lo que tiene que ver con la intimidad femenina, el embarazo, se habla muy poco. Seguro que hay algunas mujeres que ni siquiera lo conversan con el marido, ¿cachai? Cero, que no se comenta. O sea, yo me acuerdo que me enteré de gente de mi familia que ya estaba en su proceso de menopausia, porque era como: tía, ¿tiene una toalla higiénica? No, yo hace años que no uso. Claro. Y era como, ¿y por qué? ¿Por qué no usa? No entendía. Y ahí empecé a entender que, claro, ya no tenía la regla y todo lo que eso conlleva. Entonces también, bueno, es súper relevante hablar con nuestras mujeres que están en la familia para saber cómo han sido los procesos. Pero este es un libro, como tú decías, que no es solo para uno, hay que compartirlo. Y también podría ser un muy buen libro para los colegios. Para la educación. Sí, para los profesores, para las profesoras, para que también desde los ministerios de salud y de educación, idealmente, también encontremos comunicación sobre esto. Cuando nos metimos a MinSal, no hay ninguna caluguita o pop-up que hable de síntomas, nada. Si bien en el sistema de salud público hay un programa que funciona bastante bien y nosotros nos sorprendimos porque nosotros nos atendemos en el sistema privado y tampoco nunca vimos ningún póster o algo que dijera: oye, tienes estos síntomas, pone atención. Uno ve cualquier otra cosa menos eso, o estos videos que uno ve rotando. Sí. Claro. Entonces, en el sistema público las matronas son las que están a cargo de esto. Claro. Pero es importante que las matronas y los matrones que están formados para atender a las mujeres también sepan y puedan recetar terapia hormonal, que hoy en día no pueden recetar anticonceptivos, pero no terapia hormonal. Entonces tienen que derivar. Y a veces eso hace que las mujeres desistan en el sistema público y se posterguen. Y otra cosa que acabas de decir, muy importante: las mujeres normalizamos sentirnos mal. Sí. Lo normalizamos. Nosotros siempre decimos que los hombres son alaracos. Quizás deberíamos aprender un poco deberíamos aprender un poco de no normalizar cuando nos sentimos mal y empezar a poner atención a lo que nos pasa en el cuerpo. Y así vamos a empezar a abrir el espacio para conversar de diferentes temas, que no es solo algo femenino, como decíamos, lo que tú decías, la incontinencia urinaria después de cierta edad, o no después de cierta edad. Yo conozco mujeres de 38 años que le llegó la menopausia y es un tema de conversar con la pareja, decir ya no puedo tener hijos, etcétera. Son muchas cosas que al final ustedes abren con esto. Nos pasamos unos minutitos, Nicoleta, pero de todas maneras, muchas gracias por venir a presentarnos este libro. Ya lo saben, en todas las librerías, menos es más, tener esta conversación súper relevante, porque hay mujeres que incluso les debe dar vergüenza decirle esto a su propio médico, así que abren una conversación relevante para la sociedad completa. Menos es más, ya lo saben, en todas las librerías. Nicoleta Pranzini, Paula Almedo y Viviana González, sus autoras. Gracias, Nicoleta. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Y felicitaciones por el libro, está muy bonito. Felicitaciones, de todas maneras, por una menopausia informada y acompañada. Nosotros seguimos con más en esta aldea global. Vamos a estar hablando de música. Así es. En breve, quédate con nosotros. Quédate con